El Señor Jesucristo les bendice. Les invito a que sean tan amables, si es posible, de colocarse en pie en honor a la palabra. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 15:4. Dice la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Amén. Oremos. Bendito Padre, tu palabra ha sido expuesta. Te rogamos, Señor, que seas tú enviando tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, Señor, a toda verdad, para que nos recuerde las cosas que nos has dicho. Perdona la manera en que venimos, Señor, sé propicio a nosotros, porque te lo pedimos en agradecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema en este día, pueden colocarse cómodos, nuestro tema en este día se llama honra. Y honra quiere decir tantas cosas, implica tantas cosas. Reverencia, respeto, venerar, exaltar, reconocer los méritos de alguien, hacer sentir orgulloso a alguien, homenajear, alabar. Cuando uno asiste a una audiencia pública, cuando el juez entra a la sala, toda la audiencia o todos los que están presentes se ponen en pie en reverencia al juez, que es la suprema autoridad en ese instante. ¿Sí? Cuando estudiábamos, antes de entrar a clase, nos hacían hacer fila y se rendían los honores patrios, se izaba la bandera, se cantaba el himno nacional y después de ese el himno del departamento, en este caso el himno del valle. ¿Sí? Pero la juventud ya no sabe de esos honores que se le deben de rendir a los símbolos patrios. Ellos ya no saben, por ejemplo, no se sabe ni el himno. Es más, no, si uno les pregunta qué es urbanidad o qué es civismo, ellos no lo saben. Ellos no saben qué es eso. Ya nos enseña cuando un adulto mayor habla que el niño debe callar. Ya nos enseña que cuando dos adultos están hablando, el niño no debe ir a intrometerse en la conversación, ¿sí? La gente no sabe lo incómodo que es para alguien que está al frente de unas personas y les está hablando, y hay alguien que muestra su irreverencia mascando chicle. Eso incomoda, y aunque uno quiera evitarlo, mirar para otro lado, el reflejo de esa persona le llega a uno y uno se siente incómodo, ¿sí? Es más, hay gente, hombre, yo no sé si fue que los trajeron a la fuerza o qué, que incluso se esfuerzan por demostrar el desagrado ante uno. Bueno, otros lo ignoran. Por ejemplo, está la persona hablando y miran el celular o se agarran a leer la Biblia en alguna parte. Bien.
Al pasar del tiempo, la gente se ha ido formando su propio criterio de lo que es la honra. En este día vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de dar un repaso a ese mandamiento, porque el Señor dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Y también, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os recordará lo que os he dicho. Entonces, recuerde, para empezar, que cuando Dios le delega autoridad a alguien, no se la quita, mientras esa persona no se extralimite, no se salga del límite permitido. En la escritura que citamos, nos manda a estar bajo la autoridad paterna, independientemente de la condición del padre o de los padres. Se debe estar bajo esa autoría. Entonces, a ese padre hay que honrarlo, respetarlo. No sea irreverente. Hay hijos que se le encrespan al papá, que lo insultan, que lo desafían, que lo pechean, que se igualan, lo amenazan incluso. Pregunto, ¿están obedeciendo el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Observe, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. No hay forma de remediarlo. Una vez hecho el daño, no hay forma de remediarlo. ¿Qué nos espera entonces? La muerte. Y muerte es separación de Dios. Y separados de Dios nada podemos hacer, porque Él es la vida, y entonces tarde que temprano vamos a morir. Entonces, de modo que deshonrar a los padres, así usted se congregue, así ore, ayune, diezme, ofrende, está mal. Pero no falta el que se justifica. ¿Qué va? Usted no sabe cómo fue mi papá. Se gastaba la plata en licor. Nos dejaba sin comida. Golpeaba a mi mamá. Y por último nos abandonó. Quiero que se dé cuenta de lo que está haciendo. Ese testimonio nos indica que usted está maldiciendo a su padre. Maldecir es decir mal de alguien. ¿Y qué dice la palabra? Muera irremisiblemente. Independientemente de lo que el padre sea, Dios te desautoriza hablar mal de tu padre. Los padres son el medio a través del cual Dios nos trajo aquí al mundo. Así que no lo juzgue, no lo censure. ¿Sí? Mire, tampoco lo debe hacer con la madre. ¿Sí? Porque una madre hace lo que tenga que hacer por un hijo. Una madre que puede dar a luz, eso es una bendición que ella tiene. La madre fértil es una bendición de Dios. Lo dice en Deuteronomio 7, 12 y 13. Miremoslo. Dice:
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Entonces se da cuenta que el ser fértil una mujer es una bendición. ¿Sí? La esposa de David, la hija de Saúl, Mical, ella despreció a David cuando lo vio danzar con el pecho descubierto del gozo porque el arca venía. Ella lo despreció y Dios no le perdonó. Ella no tenía por qué despreciar a su esposo porque él estaba sobre autoridad. ¿Y qué le pasó? Ella nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así, hermanitas, que no desprecie a su esposo. Deje que Dios sea el que lo juzgue. Pero usted no hable mal de su esposo. No importa lo que él sea. Calle mejor. Si no puede hablar bien de él, mejor no diga nada. ¿Sí? Supe de una mujer que ella estrenaba de marido de vez en cuando, cada cierto tiempo estrenaba de marido. Y en esa forma logró criar a todos sus hijos. Y mire usted que los hijos crecieron y la ayudaban, la honraban. Nunca le censuraron el proceder de esa madre. Ellos la cuidaban. Y entonces hubo una de sus hijas que dijo que le den sus maridos. ¿O acaso yo soy la única hija? Bueno, lo cierto es que esa mujer llegó a ser madre soltera y no le fue bien en la vida. ¿Por qué? Por haber deshonrado a su madre. Vemos en las calles ancianos abandonados, pidiendo limosna, durmiendo en la calle, mal trajeados, pero que han sido padres. Pero ha sucedido que esos hijos no le perdonaron lo que él hizo. Y entonces ahora no le tienden la mano, se avergüenzan, no le ayudan. Es más, si lo alcanzan a ver bien hecho, eso es lo que se merece. Vuelvo y le cito la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Eso está en Efesios 6:2. Mire lo importante que es para Dios que un hijo honre al padre. ¿Cómo será de importante para Dios que Dios le ofrece un premio? Si haces bien la tarea, te voy a bendecir. Te va a ir bien en la vida. Vas a tener largos días en la tierra. Pero si no la haces, Dios tiene una varita. Dios tiene una varita para castigar. ¿Sí? Pero no el castigo que hacen ahora. No te dejo salir a la calle. Te quito el celular, no me prendes el internet. No te voy a dar para mecatear.
Ese es el castigo, porque como sacaron la Biblia de las escuelas, del gobierno, entonces ellos montaron su propio castigo. Y usted ve la clase de muchachos que se están criando hoy en día. No sé si ustedes han notado de hijos que andan en malos pasos, pero que a pesar de todo les va bien, a pesar de ir en malos pasos, a ellos les va bien. Hijos que no son cristianos. Y les va bien porque sea como se sea, ellos honran a sus padres. Ellos les dan su ayuda, se sienten orgullosos de sus padres. Pero también hay hijos que son cristianos y que no les va bien en la vida. Y no les va bien en la vida porque no honran a sus padres. Yo no tengo con qué ayudar a mi padre. No me alcanza. Créame, hijo, que si usted le ora al Señor pidiéndole provisión para ayudarle a su padre, Dios se la va a dar. No, es que no tengo tiempo. ¿No tengo tiempo? ¿Será que usted está más ocupado que lo que estuvo José cuando era gobernador de Egipto? Que tenía que atender tantos problemas, y nos dice la palabra que José cuidaba a sus padres, todos los días les daba de comer. Entonces no es cuestión de no tener tiempo. ¿Sí? Bueno, hay hijos que si no han deshonrado a ambos padres, al menos a uno sí lo han hecho. ¿Sí? Y dice la palabra, perdonad para que seáis perdonados. No juzgue a sus padres. Que eso sea entre él y Dios. Usted puede hablar con Dios, contarle todo, pero déjele eso a Dios. Dios es el juez de ese padre, ¿sí? Yo no me crié con mis padres y supe cuál fue la causa de su separación. Es más, no llevo el apellido de ninguno de los dos, ni del mi papá ni el de mi mamá. Pero saben que yo en mi ignorancia, por ahí cuando conversábamos que, bueno, ¿y su papá qué? Entonces yo hablaba mal de mi papá. Nunca hubo odio en mi corazón, nunca. Nunca, porque ellos me abandonaron, yo tenía por ahí alrededor de 5 años. Entonces no se formó ese odio, sino que cuando crecí y me di cuenta de la cosa, pues no hablé bien de mi padre. Pero eso fue algo que lo hice por ignorancia, ¿sí? Ya ellos partieron y yo no pude corregir eso. Pero sí hice una cosa, le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón por algo que lo había hecho por ignorancia. Eso se encuentra en 1 Timoteo 1:13, que uno a veces hace cosas por ignorancia. Pero hay una cosa que estoy seguro, que si ellos estuvieran vivos y vieran la obra maestra que el Señor ha hecho en mí, de dónde me guió, cómo me trajo hasta aquí, ellos se iban a sentir orgullosos de ser mi padre, mis padres. Los padres son la primera autoridad de Dios en la tierra para nosotros. No los humille,
no los insulte, no los maldiga, no los deshonre, no los irrespete, no se justifique. Mire usted, una vez Noé, él estuvo tomando vino y se quedó desnudo, dormido en la tienda. Y entró su hijo Can y lo vio desnudo. Y se rió. Salió y burlonamente le contó a sus hermanos que Noé estaba desnudo. Cuando Noé lo supo, maldijo al nieto. Uy, por tan poquito. ¿Qué fue el problema de Can? Que Can descubrió la desnudez de su padre. Descubrir es poner a la luz pública una falta de Noé, un pecado de Noé, que se había emborrachado y estaba desnudo. Entonces él descubrió eso. Y eso fue su problema. Bien, tenemos que tener en claro el concepto de paternidad. De la paternidad para no ir a ser irreverente, no ir a deshonrar. Si usted se fija, David, él llegó a llamar a Saúl Señor mío, Padre mío. Y a pesar de que Dios ya había ungido a David como rey, una vez se lo entregó en su mano. Y a David le dijeron, mátalo. ¿Y sabe qué dijo David? No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Segunda de Samuel 24:10. Mientras Saúl estuviera vivo, David lo respetaba. No sería él el que le quitara la vida a Saúl. Dice el Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Sabe usted que su pastor es el ungido y que es su padre espiritual? ¿Lo sabía? ¿Sabía usted, como dice Hebreos 13:7, vamos a leerlo en un momentico? Dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante el pastor? Tenemos que obedecerlo, respetarlo, no hablar mal de él, no murmurar, honrarlo. Ese es un buen ejemplo de cristiano. Mire, cuando la gente lo vea a usted en la calle, que la gente pueda decir, ese es un buen cristiano. ¿Ve usted cómo el comportamiento de uno está honrando a ese pastor? A los pastores, a nuestros padres espirituales, hay que honrarlos. Pero si nosotros, que decimos ser cristianos, hacemos cosas indebidas, estamos deshonrando a nuestro padre espiritual, a nuestro pastor. También dice la palabra en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Que el Señor nos dé la revelación. Dice Romanos 13:7. Pagad a todos los que le debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Está confiado en su corazón que no le debe respeto a alguien?
de que no le debe honra a alguien? Ha deshonrado a espaldas a las autoridades, al presidente, al gobernador, al alcalde, al policía, al diácono, al pastor, al ministro. Si lo ha hecho, ¿ha pedido perdón? Dice la palabra en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. ¿Toda persona? Sí. Sin excepción, toda persona se tiene que someter. ¿Toda persona o yo no? Las autoridades superiores que Dios nos ha dado, padres, maestros, patrones, gobernantes, pastores y el esposo con la mujer. La autoridad es una potestad legítima que Dios le da a alguien sobre otra persona que está en subordinación, que está en dependencia. ¿Quién estableció eso? Dios. Dios es supremo, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, Él no le tiene que consultar a nadie, Él decide y punto. Hay que obedecer. Amén. ¿Quién las estableció? Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean. Ellos mismos son los que transportan la condenación. Ellos mismos. No lo hace otro. Ellos mismos. En Romanos 12:10, vamos a citarle en un momentico. Romanos 12:10. Nos dice la palabra: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Entonces, debe haber un amor fraternal entre los hermanos. No es un amor de deseo, de pasión, no, es un amor fraternal. Y en cuanto a honra, dice la palabra, prefiriéndonos a nosotros mismos, a los cristianos, a nuestros hermanos. A no ser de que el hermano no pueda con el puesto, que no tenga la capacidad, no tenga el conocimiento, no haya un hermano que se pueda desempeñar en la labor que se necesita, ahí sí toca que darle el puesto a uno que no sea creyente, pero en lo posible prefiriendo a los hermanos. Mire que en una casa hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, ¿sí? Y Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los que le son de honra. Y para que uno pueda hacer un vaso de honra, nos dice la palabra en segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Muchos dicen que honran al Señor y el Señor les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sí. Pero los que estamos transmitiendo a través de estos medios podemos decir que nosotros lo honramos porque nosotros enseñamos lo que Pablo enseñó. Hubo un ciego de nacimiento que el Señor lo curó. Y cuando él dio el testimonio, los fariseos le dijeron, ¿cómo te pudo sanar un pecador? Y el ciego le dijo, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó y me salvó. De resto yo no sé nada más. ¿Qué hizo ese ciego? Ese que fue sanado. Honró al Señor. Por eso es que dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, porque enseñamos lo que Pablo enseñó. ¿Desea honrar al Señor? Guarde sus mandamientos. Haga sacrificios de alabanza, como dice el Salmo 50, 23. ¿Desea ser honrado? El Señor dice, yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Y mire usted, que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra y en su propia casa. Lo dice en Mateo 13:57. En Malaquías 4:5 el Señor envió un profeta al mundo, a Elías. Y América no honró a ese profeta. Y lo puso en una casa, como reza en Mateo 24:45, para que diera el alimento a su tiempo. A la novia escogida, a los que salieron antes de. Pero hay unos que no lo honran. Mujeres. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Primera de Corintios 11:5. ¿Qué es afrentar? Vergonzar, deshonrar. ¿Cuál es la cabeza? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11:3. Cuando la mujer se corta el cabello, hace doble deshonra al esposo porque es su cabeza y a Cristo porque es la cabeza del esposo. Esposos. El hombre debe honrar a una buena mujer, mucho más cuando es virtuosa. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta? La mujer es un vaso frágil, es un vaso que se puede quebrar, es un vaso que se puede romper. Pero el hombre es más fuerte. Si su mujer se le encrespa, se le paren las pestañas, no se iguale. Recuerde que ella es un vaso frágil. Haga como los niños cuando le están diciendo cosas que ellos no quieren recibir. Que dicen, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, nada de eso les hace mella. Y cuando ya ella se calme,
No espere que ella le venga a pedir disculpas. Vaya usted y le pide perdón y la abraza. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4 y 5. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. A darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias por guiarnos a toda verdad y recordarnos tu palabra. Perdona, Padre, las veces que te hemos deshonrado. Yo en particular muchas veces lo he hecho. Bendice a mis hermanos que te han honrado, a mis hermanos que han conservado su integridad, mis hermanos que no los han hecho. Bendícelos y prospéralos grandemente, Señor. Y muchas gracias, Padre. Permite, Señor, que este mensaje haya cabida en los corazones, porque te lo pedimos en agradecimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga.